Muy bien, continuando con este programa y después de lo conversado con el doctor Rubén Flores de Arquevicius, con este amigo con quien, bueno, nos damos a conversar así abiertamente, libremente, acerca de temas tan importantes como el Estado, la naturaleza del Estado, esto que hace a grandes doctrinos, la teoría de lo científico del Estado, que se ha desarrollado muchísimo en los siglos XIX y fundamentalmente en el siglo XX con la escuela alemana de la Reichstat, que es la teoría de Estado, el Estado de Derecho, Reichstat, es decir, Estado de Derecho. El concepto del Estado de Derecho como el concepto del orden jurídico que está inspirado en esa norma fundamental que es la Constitución. La Constitución como la Carta Madre, la Suprema Lex, decían los romanos, la ley suprema, la Carta Magna, dicen los ingleses, Carta Magna Libertatis, la de 1215, aún es la misma. Toda constitución que proviene de esos principios filosóficos, políticos del liberalismo, es decir, que fundamenta la organización social sobre las reglas de juego, las reglas jurídicas de las libertades individuales, del ciudadano y del habitante de esa nación, de ese Estado, como una persona, un individuo reconocido fundamentalmente en su naturaleza libre. Bueno, eso es el Estado de Derecho democrático liberal, la democracia representativa, que plantea poderes limitados. Esto quiere decir que la Constitución le confiere poderes a los distintos poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, instituciones que el Estado va creando son poderes del Estado, y les confiere, bueno, por competencia, es decir, le da materia de competencia para que actúen dentro de esa órbita, de esa especialidad. Entonces los limita. Si podés hacer esto, esto otro no. Estás creado para hacer esto. Por ejemplo, un servicio descentralizado se debe crear ¿para qué? Para que tenga un fin comercial o empresarial. Bueno, en nuestro país tenemos servicios descentralizados como la Fiscalía General de la Nación, que no es una empresa del Estado, no tiene fines comerciales, no tiene fines industriales. Sin embargo, la legislaron como un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, por ende está integrado al Poder Ejecutivo. Los fiscales que integran esa Fiscalía General de la Nación y que llevan adelante los trámites fiscales, las formalizaciones de investigaciones fiscales, como dice el nuevo Código del Proceso Penal, estableciendo que esa etapa fiscal de investigaciones es la primer gran etapa del juicio penal, dice que es preceptiva, esto quiere decir que es obligatoria, es indefectible, es inexorable que ante cualquier denuncia penal se atraviese esta etapa administrativa de fiscales que reúnen muchas potestades, reúnen mucho poder en sí mismos bajo lo que el propio código establece como el principio de la especialidad fiscal. Esto quiere decir que el fiscal tiene plenas atribuciones dentro de esa especialidad que obedece a qué? Obedece a recibir la denuncia penal, a investigar esa denuncia, puede establecer líneas de investigación, decide qué puntos de esa denuncia investiga, si todos los puntos, si todos los aspectos o algún aspecto que le parezca el más importante, el más relevante, inclusive puede decidir qué denuncias se investiga y qué denuncias no. Por eso muchas pasan a archivo, como ocurrió con el fiscal Iglesias, ¿se acuerdan? Que había manifestado que había más de 300 denuncias que ya carecían, digamos, del valor investigativo por el tiempo transcurrido, porque eran prácticamente a veces números de cédula, mínimas declaraciones, y ante la andanada de nuevas y nuevas denuncias en fiscalías que no tiene grandes recursos, ni humanos ni económicos, había decidido archivarlas. Y a raíz de que había decidido también darle prisión domiciliaria a aquellos muchachos de la causa del cordón, a través de la cual, si no me equivoco, dos fiscales los acusaron y establecieron medidas cautelares de prisión preventiva sin la prueba suficiente, sin, digamos, las garantías del debido proceso. Bueno, fue
sumariado, fue sometido a un sumario administrativo por el propio fiscal general de la Nación, Juan Gómez, el fiscal interino, que este gobierno obsecuentemente aceptó y dejó que, o permitió que de interino pasara a ser el fiscal de este gobierno, prácticamente hoy por hoy desafectado por un tema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en un punto que tratamos con el doctor Rubén Flores de Alquevicius, atravesamos un aspecto fundamental del Estado, y es lo que establecen los artículos 24 y 25, especialmente referidos a la responsabilidad objetiva del Estado. ¿El Estado tiene responsabilidades objetivas o el Estado se responsabiliza a través del ejercicio de la función de sus funcionarios públicos? Que son cosas distintas. La responsabilidad objetiva alude a que el Estado tiene alguna deficiencia estructural. El Estado como aparato, como estructura, tiene algún problema, tiene deficiencias. ¿Por qué? Porque está mal legislado, porque la legislación no tiene la calidad suficiente como para dotarnos a nosotros, en calidad de ciudadanos, de una buena institución de poder. ¿Y por qué puede pasar eso? Por la mala calidad legislativa, porque los legisladores omitieron determinados aspectos que están, digamos, consignados en la Constitución, porque omiten o desconocen preceptos constitucionales, es decir, desde principios a mandatos constitucionales. Y en este caso, en el tema del nuevo Código del Proceso Penal promulgado en el año 2017, digamos que mentado, ideado, diseñado por doctrinos de izquierda, por juristas, connotados juristas marxistas, integrantes del Partido Comunista, todos integrantes, por supuesto, de los cuadros militantes del Frente Amplio. Me refiero a Diego Camaño, me refiero a Faropa, al doctor Faropa, me refiero a Gonzalo Fernández y me refiero al principal, al menos a nivel mediático, como el doctor Jorge Díaz, quien a su vez concibió, mentó esta Fiscalía General de la Nación a modo de un servicio descentralizado y así el Poder Legislativo de aquel entonces la legisló, la sancionó y se promulgó esa ley que contraviene groseramente los preceptos constitucionales respecto a la separación de los poderes y a la naturaleza de nuestro juicio penal en la órbita del Poder Judicial, como lo establecen los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y los implican los artículos 12, 13 y 14. La Constitución concibe que nuestros juicios penales tienen que llevarse a cabo a través de las instancias procesales obligatorias en el esquema procesal que establece el Código General del Proceso dentro del Poder Judicial, a través de jueces que nos den garantías. ¿Por qué garantías? Porque el juicio penal es fundamentalmente probatorio, por eso es inquisitivo. Es decir, el juez debe inquirir, debe investigar y debe evaluar la prueba aportada en ese juicio y hay, bueno, toda una etapa muy importante de prueba que habilita, que permite que las partes que estén en contradictorio, que estén en contienda penal, puedan aportar todas las pruebas necesarias de todo tipo, calibre y naturaleza. Eso ahora no ocurre en el país. Ahora todo esto es absorbido por esa especialidad fiscal que le da plenos poderes a cada uno de los fiscales que asumen una denuncia penal y, te repito, deciden bajo el secreto de esa carpeta fiscal en la especialidad fiscal inexpugnable, deciden qué línea de investigación tomar, qué aspectos de esas denuncias, qué denuncia incluso investigar, quedando entonces todo ello en un ámbito muy encapsulado, inexpugnable, al que este código le llama especialidad fiscal. Los fiscales son, aparentemente, según legisla este nuevo código, son irrecurribles, excepto las apelaciones posteriores que otro fiscal pueda hacer de oficio o alguna parte solicite una apelación de la acusación fiscal homologada por un juez de conocimiento que al final de toda la investigación fiscal, digamos de la formalización de la causa de la acusación fiscal,
simplemente le presta su firma, digamos que homologando, quiere decir replicando, autorizando toda la investigación, el contenido penal de la investigación fiscal y la acusación, que es prácticamente la sentencia anticipada que el juez simplemente va a homologar, como si fuera un escribano, que da fe pública de lo actuado por el fiscal. Bueno, todo ello en verdad podría implicar no solo la inconstitucionalidad de esta ley. Esta ley es inconstitucional, evidentemente a todas luces es inconstitucional porque desobedece, por lo que acabo de decir, abiertamente a los artículos 15, 16 al 23 de la Constitución. También desobedece preceptos generales del derecho, principios generales del derecho. Por ejemplo, la Fiscalía de Lesa Humanidad desobedece el principio general del derecho penal, de la ley penal en el espacio-tiempo, cuando el derecho penal concibe universalmente como principio científico del derecho penal que la ley penal más grave, la tipificación penal más grave o la tipificación penal que no existía en el pasado, no se puede retrotraer, no se puede aplicar al pasado. Porque a su vez también violás otro principio jurídico trascendente, que es el de la seguridad jurídica para una nación. Tenemos que tener los ciudadanos estabilidad jurídica, la certeza de que las leyes siempre funcionan igual y para todos por igual en el espacio-tiempo, y que si no se concebían delitos en una época, no puede el futuro condenarnos hacia el pasado. Eso concibe con total racionalidad y hasta con sentido común la ciencia jurídica del derecho penal. Eso está consignado en el artículo 15 de nuestro Código Penal, por ende, es derecho vigente, aplicable, es derecho positivo en nuestro país, es derecho actual. El artículo 15 de nuestro Código Penal no permite que se juzgue personas penalmente, que se las juzgue, que se las condene por delitos que no existían en el pasado o por tipificaciones penales más graves que las que existían en el pasado. Bueno, eso está haciendo la Fiscalía de Lesa Humanidad, creada exclusivamente por una ley como una fiscalía especial y única de único turno para perseguir delitos que se dice fueron delitos de lesa humanidad cometidos en aquel periodo de la dictadura, por ejemplo, violando el principio del artículo 15 del Código Penal y violando la Constitución, que nos dice que un juicio penal se tiene que hacer a través del Poder Judicial, a través de los jueces. Es un juez el que da las garantías y es la prueba la que da las garantías de la sentencia judicial. Y a su vez esta fiscalía, violando crasamente al Estatuto de Roma que suscribe Uruguay en el 2006, y violando, por si fuera poco, además, mirá toda la andanada, es decir, es una especie de concurrencia delictiva, de violación de constitucionalidad, de violación de ley, es delictiva esta fiscalía porque viola además el principio universal del derecho procesal de una ley como la ley de caducidad, que es una renuncia a la pretensión procesal, por ende es un modo excepcional de extinción de los juicios. El Estado uruguayo decidió extinguir todos esos juicios particulares vinculados a personas que estuvieron en aquel régimen de facto, que formaron parte, que integraron aquella dictadura entre los años 1973 y 1985, en virtud de que había también promulgado una ley de amnistía, que es una resolución anticipada de olvidar esos casos, de no condenarlos a todos aquellos guerrilleros, tupamaros, terroristas que atentaron contra el Estado y que cometieron graves delitos que al día de hoy, a la fecha, tendrían naturaleza de delitos de lesa humanidad y delito de terrorismo. Todo ello en su conjunto nos está explicando a todas luces que el Estado uruguayo tiene una culpabilidad objetiva por la mala calidad de las instituciones de poder que se legislaron a partir del año 2017, gobierno del Frente Amplio, el último de los 3 gobiernos consecutivos de esos 15 años que presidió el doctor Tabaré Vázquez. Este gobierno no modificó esto, tuvo mayorías parlamentarias y de acuerdo a la Constitución tenía el quórum legislativo como para realizar reformas importantes y recomponer
nuestro Estado de Derecho de acuerdo a las calidades legislativas que indica la Constitución de la República. Cuando decimos que tiene responsabilidad objetiva, es decir, no solo es una ley inconstitucional, sino que el Estado ya es culpable de violar nuestros derechos constitucionales, de desestabilizar al orden jurídico de nuestra nación, de establecer una situación imprevista, disruptiva, que violenta gravemente nuestros derechos constitucionales, burlándose de la buena expectativa o de la buena fe en la expectativa constitucional de tener un Estado de Derecho que nos brinde garantías y estabilidad jurídica. Puede ser perfectamente pasible el Estado uruguayo de ser demandado internacionalmente por responsabilidad objetiva, en tanto la mala calidad ostensible, evidente, de sus instituciones, como en este caso la Fiscalía General de la Nación, y ese código del proceso penal que establece o formula un proceso fiscalista y acusatorio, cuando los fiscales, como muy bien explicó el doctor Rubén Flores de Aquevicius, en su rol, en su función natural, son acusadores. No estamos hablando contra los fiscales, que quede claro, tienen que estar los fiscales en los estados. Es necesario que el fiscal esté en el estado porque el fiscal es el abogado del estado, es el investigador del estado, es el letrado que asesora al estado que nos defiende a todos justamente en estos temas, que vigila, que controla la legalidad de los juicios, que controla la constitucionalidad de los juicios que se llevan adelante, controla la buena o mala praxis de los jueces, investigan y acusan, de oficio elevan acusaciones al Poder Judicial, lo enteran de supuestos casos penales, de supuestas comisiones de delitos. Los fiscales están creados, están concebidos en nuestros estados de derecho para eso, no para ser jueces. Es como si pusiéramos a los jueces como policías, a los policías como médicos y los médicos como fiscales, para que quede claro. Lo repito, no estamos hablando contra fiscales, estamos hablando contra la mala legislación del Estado uruguayo. De eso estamos hablando en este programa siempre. Por eso estamos hablando de recomponer y de defender nuestro Estado de Derecho según los preceptos que la Constitución establece, porque es nuestra máxima autoridad, es la que nos da todas las garantías, es la que define nuestra soberanía nacional y es la que define nuestro orden jurídico soberano de acuerdo a los principios universales de una democracia representativa con separación de poderes, con transparencia pública en la gestión y con limitación de los mismos de acuerdo a las jerarquías de normas, a las jerarquías de los funcionarios públicos y a las jerarquías y al control de los poderes. Por ende, es una constitución que nos formula como una nación, un Estado democrático republicano. Artículo 82. Todo eso tiene que plantear, si quiere hacer un planteo serio e introducirnos en un verdadero debate político, de política de alto nivel, de política de altura, de política seria, de políticas de Estado, de constitucionalismo, de proyectos de nación, esto tiene que instalar el sistema político desde este gobierno en esta campaña electoral y explicarnos por qué no lo hizo en este momento, a qué se debió esta gravísima omisión o esta especie de pacto isofacto con las izquierdas organizadas que nos dieron este Estado social marxista que desobedece la Constitución de la República, que es terrorista contra la Constitución. Son legislaciones realmente advenedizas, terroristas, que no reconocen a la Constitución de la República y por ende no nos reconocen a nosotros como una nación de acuerdo a ese pacto fundacional, a esa constituyente que a través de esta ley suprema nos dice cómo tenemos que organizarnos como Estado, como país, como nación. Nos dice cuáles son las reglas del juego. Y se ha legislado en estos últimos años rompiendo esas reglas de juego y poniendo otras reglas de juego, construyéndonos otro Estado, otro tipo de sociedad, otro tipo de Estado y de nación, si vos querés.
De todo eso es de lo que hay que hablar. Lo demás es hojarasca, está en las márgenes, es colateral, es coyuntural, ustedes saben, los que me conocen, es dos puntos, conventillo. Es el conventillo anecdótico, casuístico de la política y no nos están hablando de la política real, de la política de Estado que hay que reconfigurar urgentemente y ahí sí sería necesario plantear una verdadera ley de urgente consideración. Creo que era bueno decir esto, yo iba a ir con un tema vinculado, pero lo voy a tratar mañana, que tiene que ver con esto precisamente, tiene que ver con impunidades, tiene que ver con pensiones graciables, especiales, a tupamaros, a guerrilleros, que nos están saliendo carísimos. Le está saliendo carísimo al Uruguay todo aquel atentado contra el Estado, toda aquella guerrilla, aquella sedición, como se dijo en una época, aquella subversión, aquellos actos terroristas de cuño marxista-leninista que pretendían voltear las instituciones democráticas y a nuestra Constitución y que se tuvo que ir necesariamente a través de la decisión que tomó la Asamblea General en plena democracia y mediante una ley de seguridad de Estado se tuvo que ir a una dictadura. Me refiero a este libro de Álvaro Alfonso, La intriga de los derechos humanos. A medida que lo vas leyendo, pues sabes que lo vas leyendo y decís, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y esto? ¡Pah! Así, te va provocando esas cosas. Como todos los libros, este libro de Álvaro Alfonso, como todos los libros de este eminente investigador uruguayo, este periodista, son sumamente imprescindibles. Hay que leer toda esta literatura de Álvaro Alfonso porque es un recorrido exhaustivo, perfectamente documentado al detalle, de lo que ha pasado en este país en estos últimos 70 años y muy especialmente qué es lo que pasó en ese contexto de la Guerra Fría y con estos grupos organizados del comunismo internacional, porque en definitiva es eso. Y hoy todos ellos están en el poder del Estado y nos han tomado al Estado porque han construido poder. Desde el poder legislativo han construido un modelo de poder político. Son los que tienen el poder político. Los Tupamaros, el Partido Comunista, las distintas organizaciones comunistas. Vamos a leer mañana parte de este libro. Ustedes se van a asombrar de la cantidad de organizaciones que hay de ese perfil ideológico, todas marxistas, marxistas-leninistas, trotskistas, todas organizaciones que pretenden a la sociedad organizarla como una sociedad de un socialismo comunista. Bueno, todos ellos, los que han hecho tupabandas, han robado, de lo que robaron lo convirtieron en sociedades anónimas, con escribanos cómplices, con estudios acá y en Buenos Aires, todo esto está en este libro, y hoy por hoy esta gente, estos delincuentes que mataron, que torturaron, que desestabilizaron las instituciones, que le dieron mala fama al Uruguay internacionalmente, que robaron, que siguen robando, que le roban a la gente que trabaja, que le roban a comerciantes, a empresarios, a las personas de bien, que le roban la guita a los que laburan, de toda esa guita robada, también han formado sus familias, han tenido hijos, hijas, estudiaron en la universidad, como el caso de Percivale, y son tupamaros y comunistas que hoy detentan el poder que han construido con esta fiscalía y con estas fiscalicias penales que tienen plenos poderes en esa legión liderada por el sindicato de los fiscales, liderada por William Rosas, el doctor William Rosas, connotado integrante del Partido Comunista. Bueno, todas estas huestes que han hecho lo que quisieron con el país tienen total impunidad, total impunidad. Y nos están cobrando mucha guita a través de leyes que han formulado especialmente pensiones graciables y hereditables para tupamaros, para comunistas, para distintos revolucionarios, hasta integrantes del MIR, es decir, de organizaciones internacionales del continente, toda de izquierda, que hoy todos ellos, todos, las organizaciones bolivianas, chilenas, paraguayas, argentinas, uruguayas, ecuatorianas, etcétera, todos están en el Foro de San Pablo, organizando esta internacional comunista de ese, digamos, tótem que tienen, esa especie de dios ideológico como teoría de Estado que es el socialismo del siglo XXI. Bueno, eso representan hoy por hoy Yamandú Orsi, el que tiene tantas trabas electorales hoy,
y Carolina Cose, proveniente del seno del Partido Comunista, militante de las Juventudes Comunistas. También vamos a traer información al respecto. Y cómo está la cosa con los hijos también de Carolina Cose, cómo han usufructuado a la ley de urgente consideración en materia de alquileres, cómo van usufructuando también el tema de la capitalización de los ahorros a través de las AFAPs privadas, Carolina Cose y muchísimos integrantes del PICNT, los mismos que proponen sacarlas, prohibirlas, porque por constitución no derogás, prohibir, o si vos querés derogar por constitución, con el efecto que eso puede provocar, a las AFAPs privadas, con ese plebiscito atentatorio contra la constitución de la República. Vamos a seguir con todo esto mañana, porque evidentemente no solo hay mucha tela para cortar, sino que hay mucha hoja para leer, muchas páginas, mucha tinta ya sé que corrió sobre estos temas, hay que repasarla y cuánto hay para seguir reflexionando, porque de todo esto este país no resolvió nada. Está todo hoy en manos del poder de la izquierda marxista organizada que nos construyó un modelo marxista de Estado en total desobediencia con nuestra Constitución, es decir, con la soberanía institucional, constitucional de nuestra democracia representativa y republicana. Seguimos. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.